quiero contarles que desde que el señor Assange pidió asilo diplomático a nuestra embajada en Londres, el 19 de junio del 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores que presido realizó un detenido y exhaustivo análisis de los cuerpos legislativos internacionales, de los convenios internacionales sobre derechos humanos, sobre asilo diplomático, sobre refugio, sobre relaciones de los estados. Realizó consultas, no negociaciones, porque no negociamos esto, pero sí consultas con los gobiernos del Reino Unido y el Reino de Suecia. Mire, con reinos. Nosotros somos repúblicas democráticas, ellos son reinos. Con el Reino Unido y el Reino de Suecia, y dialogó con expertos en derecho internacional dentro y fuera del Ecuador. Repasamos detalladamente los argumentos que ponía el señor Assange para sentirse en el derecho de pedir asilo al Ecuador. No descuidamos un solo detalle del caso y estudiamos diversas fuentes e instrumentos legales internacionales. Estábamos en pleno desarrollo de estos estudios y consultas. En relación al tema del señor Assange, como consecuencia de que hay iniciada una solicitud de demanda para un proceso judicial en Suecia, yo creo que es importante que ustedes lo sepan, no hay ningún juicio contra el señor Assange en Suecia, porque se dice está enjuiciado y tiene que ir a cumplir la pena. No, no se ha iniciado ningún juicio. Lo que se ha solicitado por parte de dos personas es que se le tome una declaración para ver si después de que se toma la declaración al señor Assange se inicia un juicio. O sea, no ha iniciado absolutamente nada más que una solicitud. Pues nosotros, después del pedido del señor Assange, y analizando y constatando, como lo veníamos haciendo, de que ciertamente era muy posible que se hubiera iniciado un proceso judicial en secreto en los Estados Unidos para después, en el momento adecuado, lograr la extradición de él, en lo que en Estados Unidos se llama el Gran Jurado. Son procesos judiciales secretos que se organizan como consecuencia de, digamos, de acusaciones de traición o de sabotaje y otros nombres adicionales, sabiendo de que eso estaba sucediendo y además de la manera en que se estaba procediendo con él en la cuestión que tiene que ver con el posible inicio del juicio en Suecia. Nosotros estábamos planteándole al Reino Unido el pedido de que pudiera darle garantías al gobierno de Ecuador de que si el señor Assange era aceptado, como lo ha aceptado el Reino Unido, a Suecia, después de esa presencia en Suecia, él no sería extraditado a ningún otro país. Ese era el diálogo que teníamos con el Reino Unido. El Reino Unido no llegó nunca a ofrecernos eso. Llegó a plantear que era posible que no se lo extraditara a algún país en donde se lo pudiera condenar a la pena de muerte, pero no a cualquier otra pena, por ejemplo a cadena perpetua, que también en la legislación ecuatoriana es inaceptable. Y no tuvimos esa respuesta. Igual con Suecia conversábamos sobre el tema para también tener garantías de que no sería extraditado desde Suecia a otro país, y hasta ahora, incluso, pero hasta el 15 de agosto no teníamos respuesta en ese sentido. Nosotros estábamos cerca de tomar una decisión, incluso tuvimos la cortesía con el Reino Unido de ofrecerle que no tomaríamos una decisión en medio de las Olimpiadas que ellos tenían, por, digamos, no generar ninguna molestia a un evento internacional tan importante, a efectos de que no tuvieran intranquilidad en las autoridades británicas, y después de eso estábamos dispuestos a tomar una decisión. Cuando estábamos en eso, el Reino Unido decidió enviarnos una comunicación escrita, que se la voy a leer en la parte sustancial, que nos dice, donde nos dicen lo siguiente: deben estar conscientes, más o menos tratando con un niño, ¿no? Deben estar conscientes, el gobierno ecuatoriano, de que hay una base legal en el Reino Unido, la Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987, que nos permitiría, condicional, que nos permitiría tomar acciones para arrestar al señor Assange en las instalaciones actuales de la embajada. O sea, nos pusieron por escrito, como no parecía que avanzaban nuestras conversaciones, que ellos podrían
nos permitiría tomar acciones para arrestar al señor Assange en las instalaciones actuales de la embajada. Ya esto era bastante grave, porque estaban amenazándonos con un condicional, un verbo incondicional, de que podrían entrar en nuestra embajada. Pero ya después el siguiente párrafo era como propio de otro tipo de relaciones, ¿no? Recuerdo Chicago en los años 20. Decían, sinceramente, esperamos no tener que llegar a este punto. Pero si ustedes no pueden resolver el asunto de la presencia del señor Assange en sus instalaciones, esta ruta está abierta para nosotros. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Una nota diplomática contra el gobierno del Ecuador. O sea, si ustedes no nos entregan al señor Assange, entramos y lo sacamos a la fuerza, violando el espíritu y la letra de la Convención de Viena, de manera que no la quiero calificar, porque ya nosotros hemos dicho que hemos dado por superado ese tema después de que nos mandaron una comunicación posterior diciendo que nunca ellos han dicho, que nunca han hecho una amenaza y que nunca se les ocurrirá violar la Convención de Viena y que ellos no van a utilizar la fuerza. Pero esto lo dijeron, y esto está escrito en un documento oficial con el sello de la Embajada Británica. Pero hemos dicho que hemos superado esa situación, pero tenemos que comentarla, porque es muy importante para los países de América Latina. Nuestros países, el de ustedes no, pero muchos de nuestros países son países pequeños, pero somos estados soberanos, tomamos las decisiones autónomamente y tenemos el derecho a ser reconocidos como tales en el concierto internacional. Como ustedes podrán notar, la amenaza era directa y concernía a nuestro gobierno rechazarla tajantemente. Así lo hicimos y además nos vimos en la obligación de informar al mundo que a lo largo del proceso de conversaciones mantenidas por el caso Assange, el Reino Unido, igual que Suecia, no habían ofrecido las garantías que podrían habernos permitido, sin conceder el asilo, siempre y cuando lo aceptara, por supuesto, Julian Assange, si él aceptaba ir a Suecia, afrontar los cargos que podían tener, pero siempre y cuando hubiéramos tenido esas garantías y si la persona que nos había pedido asilo también estaba dispuesto a hacerlo. Pero eso no sucedió. Quiero recordarles que la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares no dejan ninguna duda respecto de la obligación que tienen todos los estados de respetar las sedes diplomáticas y consulares. Ese respeto subjetivo se convierte en obligación objetiva de la inviolabilidad de las misiones, norma aceptada por todos los países del mundo. La sola intención de irrespetar ese principio de convivencia universal debe ser rechazada frontalmente, porque además la Carta de las Naciones Unidas, además de la Convención de Viena, dice claramente en su segundo artículo que es inaceptable que los países amenacen o usen la fuerza para resolver las controversias que tengan entre países. De tal manera que y por otro lado, y por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos estos documentos firmados y ratificados por nuestros países establecen claramente los derechos que nuestros países tienen. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su artículo 14 que toda persona, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Estos elementos nos permitieron a nosotros tomar la decisión, mientras estábamos conversando razonablemente, respetuosamente. Todavía no tomábamos la decisión sobre el asilo y esperábamos encontrar una salida. Sin embargo, cuando recibimos esta amenaza, hicimos la denuncia a nivel mundial. En 3 días, todos los cancilleres del ALBA, de los países del ALBA, estaban en Guayaquil, Ecuador, haciendo una reunión y denunciando y rechazando esta grotesca amenaza. Al siguiente día, o sea 4 días después de nuestra denuncia, estaban todos los cancilleres de América del Sur, de ahí la importancia de UNASUR, todos los cancilleres de América del Sur en Guayaquil, haciendo la misma denuncia y advirtiéndole al Reino Unido que una incursión en la Embajada del Ecuador en Londres tendría gravísimas repercusiones en la región, dejando claro que el Ecuador no es un país que está solo, sino que es un país que forma parte de procesos de integración.
Y adicionalmente, cosa más difícil de lograrla, pero la logramos, la OEA, donde hay muchos países caribeños que son parte del Commonwealth, son parte de la Comunidad Británica de Naciones, resolvió, con la única excepción de Canadá y con una nota al pie de página de reserva de los Estados Unidos, o sea, esto sí es un verdadero consenso sin Washington, resolvió rechazar también y respaldar al gobierno del Ecuador en esta pretensión británica de plantear una amenaza de esa naturaleza. Y por otro lado, nosotros, respetando el derecho internacional del asilo y respetando el derecho a la vida, que creemos que está en riesgo en el caso del señor Julian Assange, le hemos concedido el asilo diplomático y ahora está protegido por el Estado ecuatoriano en nuestra embajada en Londres. Y le hemos pedido al gobierno británico que respete la decisión soberana de nuestro país, de nuestro gobierno, y le estamos pidiendo al Reino Unido que le conceda el salvoconducto para llevarlo a nuestro país. El tema no es fácil, les sugiero, ustedes algunos son, y bueno, todos tenemos el gusto por la lectura, que lean o relean el cuento de Alejo Carpentier, El derecho de asilo. Es muy interesante. Ustedes van a encontrar ahí una cosa muy parecida a lo que se llama el asesinato colateral. Ustedes saben que una de las primeras develaciones que hizo Julian Assange de este asesinato filmado que se hizo por parte de miembros de las Fuerzas Armadas de un país que todos conocemos, y van a ver que en el cuento de Alejo Carpentier, hecho en 1972, hay algo muy parecido, nada más que en el cuento son 17 los asesinados y en la realidad fueron 12 los asesinados, pero también había niños en ambos episodios. Y es muy interesante porque habla justamente del derecho al asilo. Es muy bonito, creo que son 25 páginas o 30 páginas que vale la pena leer. Finalmente, nosotros no sabemos cuánto tiempo va a estar Julian Assange en nuestra embajada. Ojalá el gobierno del Reino Unido comprenda que las personas tienen derecho a proteger su vida y su integridad personal. Nosotros creemos que es una responsabilidad nuestra como gobierno del Ecuador y también de la sociedad civil mundial de defender el derecho a la vida, de defender el derecho a la libertad de expresión, de defender el derecho a la integridad personal y defender también el derecho internacional, las normas